Buenas tardes, gente. Aquí en directo ya. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas, buenas, buenas. Probando, probando. Buenas tardes, gente. Perfecto. Pues ya no me preocupo más. ¿Vale? He empezado el directo un poco antes, ya que tenía bastantes ganas, ¿vale? Dejo el móvil, a ver, por aquí. ¿Por dónde lo dejo? Vale. Aparto el agua. El agua. Y lo dejo por aquí. Me sirve. Ahora sí, me sirve. Vale. Bueno, he empezado un poco antes. Vaya, de hecho, tengo muchas ganas. Aún así, vamos a esperar a jugar hasta las 5 para que la gente pueda entrar, si acaso hay gente, porque ya estoy acostumbrado a que no haya nadie. Bueno, vamos a jugar un juego, ¿vale? Que no sé si irá bien, la verdad, por el tema de la torre de basura que tengo. Que bueno, ya se ha estado hablando del tema de la torre. Y bueno, hemos hallado dos soluciones. Una de ellas es comprar una, que en este caso, entonces jugaremos a The Evil Within 2 en agosto, ¿vale? Que tengo muchas ganas de jugarlo en directo, los juegos en directo. O la otra, que es una posible solución, es como mejorar la torre que ya tengo, ¿sabes? En plan, subirle el RAM y todo eso. A lo mejor, si eso se puede hacer, a lo mejor podemos jugarlo antes, pero no sé. Ya comprobaremos y tal. Pero bueno. Vale. Todo bien por aquí. Todavía consideramos los 60 FPS, ¿eh? Me está sorprendiendo. Aunque sí que es verdad que al principio con la canción hemos llegado a los 30. Pero bueno. Tengo por aquí ya el juego listo. Ya he estado abriéndolo antes de empezar el directo. Y bueno, es un juego que la verdad que sin directo se juega bastante fluido. Pero a ver con directo cómo está, ¿sabes? Claro. Vale. Buah. Muchas ganas de jugar The Evil Within 2 en directo. Muchas ganas. Que habréis visto, he empezado a subir trailers y un montón de cosas para esto. Incluso he empezado a subir The Evil Within 1. Que lo seguiré subiendo hasta que cogemos el 2 en directo. No sé cuándo será realmente. No sé si en agosto, o sea, o puede ser tanto el 1 de agosto como el 30 o 31, no sé qué día acaba el agosto. Puede ser mañana, no creo, pero puede ser el día, puede ser el año que viene, no lo sé, no lo sé. Pero principalmente en agosto. Bueno, yo tengo la idea de que sea en agosto, vaya. Si no puede ser, pues, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Vale? 5 minutos para las 5. Un poco de ASMR, ¿no? Vale. Voy a por agua, ¿vale? Agua fría que dejo en el congelador. Ahora vuelvo. Pues el juego la canción.
Estoy aquí de nuevo, gente. Y he ido por el agua. Bueno, gente. No hay nadie en directo, es terrible esto. Pero bueno, yo confío en que algún día en el futuro haya al menos una persona en directo que me diga algo. Pero bueno. También, bueno, sí es cierto, me acuerdo que subí un teaser, un adelantamiento de Phasmophobia 5, ¿vale? Que era, bueno, yo tenía propuesto subir lo que sería el vídeo en este mes. Lamentablemente no ha sido posible, ¿vale? Ya que mi primo, el fantasmín ese, no es un rata y no ha venido. Pero bueno, habrá que esperar más. A todo esto, también voy a explicar un poco sobre las líneas temporales de Phasmophobia, ¿vale? Ya que hay varias líneas temporales. La verdad. A ver, espérate que déjame contar cuántas líneas temporales hay. Ni me acuerdo. Tengo esto un poco tapando. Vale. ¿Cuántas líneas temporales hay de Phasmophobia? Te lo puedo decir en un momento, ¿eh? Espérate. A ver. Phasmophobia, a ver. Tengo... Está el 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3 y 4. Y en un futuro habrá 5, ¿vale? Entonces... Hay una línea temporal que constaría de Phasmophobia 0, 1 y 2, ¿vale? El 0, pues bueno, está ahí, tal. En el 1 se despierta en un coche, está no sé dónde, y luego muere, pero en el 2 aparece también en un coche, por lo que se entiende, supongo, que va de coche en coche, ¿vale? Y ahí en el 2 ya sí que muere. Luego habría otra línea temporal entre la 1.5 y 3, ¿vale? A 1.5 encuentra las escaleras, hace tal, se va. Y luego está en su casa, ¿vale? Y luego estaría la 4 solo. Que claro, la 4 ya viene y muere. Y la 0.5 igual, pero la 0.5 no la puedo ver como una línea temporal. Porque bueno. Y ya pronto la 5. Que a ver cómo estará. Tengo pensado que sea un rollo pirata. En plan, un mapa del tesoro y buscando por la ciudad. Y bueno. Para ver qué pasa al final. Son las 5 y 1. Vamos a empezar a jugar ya, legalmente. Venga, va. Voy a iniciar el juego. Tengo miedo, a ver qué pasa. Game. ¿Vale? Estoy aquí. A ver. Ahora mismo no veréis nada, ¿vale? Porque todavía no he iniciado el juego. Y lo inicio. Vale, estoy dentro. De momento se mueve bien, ¿eh? El ratón se mueve bastante bien. Tengo que decir. A lo mejor sí que es cierto que tengo que bajar un poco más la calidad. Pero se puede aguantar así, ¿eh? Tengo que decir. A ver, un momento. Vale. Vale. Se ve como cuadrado, ¿sabes? O sea, hay un... como si fuese una ventana. Está bien raro eso, espérate. ¿Cómo lo soluciono? Buena pregunta. Vale. Se está apretando un poco, no pasa nada, vale. A ver, esto es fácil ya está. Venga. Ya estaría. ¿Sí? A ver, a ver. A ver, gente, a ver. Por cierto, móvil Huawei P Smart o algo así era. Huawei, págame si quieres. No estaría mal. Sí, ya está. Vale. Pues puedes empezar a jugar. Espera. Bueno, va a jugar. Pero tiene que hacerlo. Vale. No, entonces se ve bien, ¿no? A ver, voy a hacer un... Se peta un poco, no pasa nada. Ahora acabo de ponerlo, vale. Voy a hacer una prueba. A ver si se mueve el ratón correctamente y se mueve lo que es la pantalla correctamente. Porque me acuerdo que cuando quise jugar a Fireworks Mania, que está en Steam también, como que no se movía mucho. Bueno. Estoy viendo que se peta un poco, pero es porque acabo de empezar. Va bien, ¿eh?
Va bien, wow. Vale, pues empezamos a jugar así de una. Capítulo uno. Pa. Sí. ¿Cómo? Déjame jugar. You already won his chapter. Ya. No, bro. A ver. Sí, quiero. Espera. A ver. Change the float. Ah, vale. 0%. R. Ah, bueno. Pues venga, le vamos a poner NS82, ¿vale? No, no 82, pero en forma de... ¿Vale? Y como inicio. Copiar, borrar. Sí, pero quiero empezar la historia. Que empiece. Ah, creo que era play, ¿no? Aquí. Ah, vale. Ya está, ya está. Quiero empezar desde el principio, por favor. No, 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 no. Yo principio. Digo principio. Principio, por favor. Desde el principio, principio. Que explica la historia y tal. Que bueno, está en inglés, pero no pasa nada, supongo. Yo sé que vosotros sois muy, muy ingleses. Play. Claro, es que dice continuar. Que por cierto, me he descargado la demo, ¿vale? Bueno, hace ya mucho tiempo. Que de hecho, la demo, el capítulo uno vaya, dura unas 3 horas. O sea, nos durará 2 o 3 directos. A ver. Porque a saber cómo vamos nosotros. Vale. ¿Cómo hago para empezar desde el principio? Es que es... Madre mía. No puede ser tan difícil, por favor. Unet. ¿Sí? No. Pero que empieces desde el principio. ¿Vale? A lo mejor es así. Sí, vale. ¿Va todo bien? Es increíble que vaya bien, ¿eh? Con esta torre de basura que tengo. Es increíble. Es increíble, tú. Venga. ¡Ué! Vale. Dejo por aquí. El chat. Que no hay nadie escribiendo, por suerte. Bueno, y así empieza. Es un juego en cámara fija. Que bueno. Aquí tenemos al prota. Mira lo que se va a hacer. Increíble. Se mueve bien, ¿no? Ahora mismo como que no veo nada, pero... Bueno. Se mueve un poco raro, tengo que decir, ¿eh? Pero bueno. A ver. Ahora, no, es que... Es que no me lo creo que vaya bien. No me lo creo, de verdad. Que va bien. Que va bien, no me lo creo. Bueno, pues ahora ya, sin preocupación ninguna, la verdad. Vale. Con la barra de espacio se puede ver aquí. Vale. Vale. Hay que bajar, creo, sí. Me acuerdo que lo jugué, pero lo jugué nada. Fue media hora. Menos. Llegué a la cueva y ya está. Vale. De hecho, aquí está la cueva. I've not been back there in years. It was the last place left to look. Un poco de historia, ¿vale? Un momento que todavía no me fío, de verdad. Que sí que va bien, tú. O sea, es que encima va fluido. No sé cómo se escuchará, a ver. Ahora que está hablando. Un poco de historia, ¿vale? A ver, a ver. Es que no me lo creo, de verdad. ¿Se escucha bien a todo esto? Un momento que todavía no me fío, de verdad. Que sí que va bien, tú. O sea, es que encima va fluido. Sí, 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 sí. Cállate, pesado. Vale. A ver si se escucha el juego, porque creo que no se escucha, ¿eh? Todo esto.
A ver. I have not been back there in years. It was the last Se escucha flojito. Bueno. Poco de historia, ¿vale? Se escucha flojito. Espérate que se me está liando. Que pongo nervioso, ¿eh? Que soy muy viejo y no sé cómo va esto. Vale. Vale, perfecto. Eso y un poco el volumen que veo que está un poco bajo. Así que, settings, audio. Va, mira. La música la voy a bajar del todo. No quiero música, la verdad. Volumen un poco más. Porque es verdad que el volumen de escritorio está bajado. Vale, pues te pongo todo aquí a tope. Venga. Ahora yo me voy a rentar los oídos, pero yo creo que valdría la pena. ¿Vale? Ahora sí. Bueno, gente, aquí estamos. Madre mía. Una cueva. Bueno. Creo que el ratón no vale para nada. Uy, va. Bueno. Buah, me estoy reventando los oídos, espérate. Yo sí que necesito bajarlo. Bueno, una campana que ha sonado. Vale. Pues a disfrutar del juego. It was not exactly as I remembered it, but it wasn't all that different either. Espero que todo vaya bien. Que no se fastidie nada, por favor. Que me salga un directo que sea increíble. ¿Cómo se salta? Ah, bueno, perfecto. Ah, me encanta. Vale. Vale. De momento no hay nadie en directo, esto es penoso, pero bueno. Two odd contraptions guarded the lost treasure. I would have to turn one and see what happened. Vale. Tenemos dos... No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Sí, bueno, dos de estas. Una es para esto y otra es trampa. La que es trampa es esta que tengo aquí enfrente. Porque esto me cae encima, creo que era. Por lo que va a ser a esta. ¿En verdad que era esta? Sí. Perfecto. Se sigue. Vale. Escucháis eso, ¿no? Gente, un dragón. Os lo adelanto ya. Un momento, por favor. Ahora veréis que está todo parado, sí. Está todo medio bug. No pasa nada, ¿eh? Quiero comprobar qué tal se me ve. El tema del micro, que no quiero que me tape la boca, tampoco. Vale. Perfecto. Va, pues ahora sí ya, que se sigue y ya no hago más parones. Lo que pasa es que quería comprobar que estuviese todo increíble. ¿Vale? El tema de la cama, es verdad. Que cuando el dragón nos quiera mirar, tenemos que escondernos en la cama. It was very comfortable. This was no time to hide under the covers. Vale. Wait. Épico. Hold on, Grandpa. I don't remember this part of the story. Beds hanging from stalactites? We'll get there, Gwendolyn. Don't worry. No detail in this story will be overlooked. Now, where was I? Ah, yes. As I treaded through the river of rumbling trundles, I feared I knew the source of that. Creo que por aquí estaba el dragón, creo, ¿eh? Por aquí. Por aquí cerquita estaba ya. Uy. Épico. Nestled Míralo. beneath a slumbering pile of teeth and Ahí está. claws was... Fabled mirror. Oh, so you remember this part of the story. Well, dragons are my favorite. Do you want to tell this part? Yes. King Edward sent me, the greatest knight in all of Daventry, on a quest to return his stolen mirror. A gigantic, hulking beast of a dragon was the last thing in my way to... My way to add a shinier hat to my collection. Gente, que va bien, tú. Es que encima no es que vaya bien, es que va fluido. No me lo creo. No me lo creo. ¿Vale? Perfecto. Se sigue.
Hola. Sí, eso I se ha tried roto to un poco. turn that crazy contraption, but it was missing a handle. Someone tampered with it, creating some silly conundrum. Ok. Hola. Ay, sí, es verdad. El tema de la cama. Ahora viene el tema de la cama. ¿Vale? Ya rápido a la cama. A mimir. So, the missing handle was booby-trapped? What did you ¿Cómo? do? Well, I used my cleverness to outsmart the trap. Buenísima. Ay, Then I used my cleverness que viene. to hide. Que viene el bicho. Hola. Tiene solo ojo. Vale. Perfecto. Ya hemos mimido nuestras horas. Luckily, that half-blinded beast never noticed me in bed. A dragon's eye must be really hard to pierce with an arrow. At archery lessons, I can barely hit a hay bale. It is indeed a feat only for skilled archers. Vale. I tried to turn that crazy contraption, but it was missing a handle. Someone tampered No, pero with it, ponle el creating palo. some silly Pero conundrum. ponle el palo. Ah, con el tabulador. Vale, vale. What did you use to fix the Perdón. broken switch? Vale, ahora sí. Vale. Perfecto. Uy. El dragón creo que se despierta un poco aquí, ¿no? ¿O qué? ¿No se despierta, en serio? Con una campana así, con un derrumbe, ¿no? Dragon's chains were coiled around a gigantic switch mounted to the cave wall. Vale. Me sirve. Ja. Qué malo. Vale. Salimos. After he briefly basked in the sun, the narcoleptic dragon went back to snoring. I probably sleep all day too, if Amira was my only friend. Baile. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Es cinemática, ¿verdad? Vale. Está el dragón roncando. Y como son tan graciosos los del juego, pues tengo que esquivar los estos con pinchos. Los barcos con pinchos. Que viene, por cierto. Vale. Voy. Y me escambullo. Y no sé si debería ir ahora. Sí, yo creo que me da tiempo, pero bueno. Vale. Se sigue. Buenísima. Hecho. Vale, aquí se pisan. Vale, si piso esto, ahí hay una cama. Porque pisamos esto, hacemos sonido, como no. Ah, tiene una flecha en el ojo, cuidado. Tiene una flecha en el ojo, vale. Spacebar, vale. Pues el ratón sí que hace falta, me acabo de dar cuenta. Para el tabulador solo. Y no sé si para alguna cosa más en el futuro, creo que no. Pero bueno. Vale, suelto. Nadie se duerme más rápido excepto mi padre. No hay nadie que se duerma tan... Soy bobo. ¡Duerme! Nada, tío. Uy. ¡Oh, justo! Me duermo. ¡Hola! Justo, Pensaba que me había pillado. Que justo hay huesos ahí en la esquina. Ya miras tú cómo están ahí, pero bueno. Voy a follar por aquí mejor. A ver. Vale. Se sigue. ¡Ay! ¿Lo tengo? Uy. Vale.
Todo recto. A ver. Izquierda, derecha, gente. Hay gente, si no hay nadie. ¿Qué gente si no hay nadie? Vale. A ver. Pues derecha, que creo que es más amplio, la verdad. ¡Oh! ¡Duerme! Vale. Se te ven los pies. Terrible. Hola. Me ve, ¿no? Okay. Vale que tenga los pies fuera, pero... eso ya no es mi culpa. Pero estar por otro lado. Bueno. Uy, vale. Y ahora me voy por aquí, ¿no? Sí. Vámonos de aquí. Por favor. Vale. ¿Para qué hemos entrado en esta cueva? Es mi gran pregunta. Whoever designed this trap thought they were No es pretty chorrudo. clever, but I would probably find a way to hit that unreachable switch. Ok, bitch. Uy. Terrible. Bueno. ¿Qué hay aquí? Hay como huesos, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hace? ¡Un arco! Oh. Pues a lo mejor se hace falta el ratón, ¿eh? Madre mía. ¿En serio esto es el prota? ¿En serio, tío? Bueno. Ah, pues sí. Mira, hace falta apuntar. Vale. A la cuerda, ¿no? Supongo. ¿Aquí? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Qué bueno soy con el arco, de verdad. Vale. ¡Uy! Vale. Habrán cosas que se caerán, ¿no? Ok. Si voy por aquí... Esto supongo que se cae, ¿no? Ok. No se cae. Pues bueno, pues paso. Vale. Hecho. The mirror called out to me. ¿En cuántos sitios ha estado dormido el dragón en un momento? De verdad. O sea, ha estado ahí, luego ha estado en una cueva, en un agujero, y luego ha vuelto a estar aquí, de verdad. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, ¿y aquí qué? Aquí no hay nada que hacer. ¿Tap? ¿Tabulador? ¿Se puede hacer algo? Ponía que sí, pero parece que no. Bueno, ponía que sí, ¿eh? Aquí me han robado. Oh, aquí se puede hacer algo. A ridiculous feeding contraption was cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Ah, le traigo uno de car... Ah. Ajá. Ya lo puedo volver a traer, sí. Ajá. Vale. Uno más. A la siguiente voy yo. Ahora no, porque ahora caerá al lado del dragón. Y tampoco creo que caerá al lado del dragón, ¿no? O sí, no sé. Supongo que no. Yo voy a probar de caer ahí, donde los huesos. Es que es verdad, si caigo en los huesos a lo mejor hago mucho ruido. Es verdad. Bueno, vamos a probar. Que sea lo que Dios quiera. ¡Sube! Uy, justo a tiempo. Hola. Vale, allá que voy. Ay. Ay, que aquí no era. ¡Ojo! Vale, ahí no era. Vale. Hasta luego. Es en el otro. Ahí. Vale. ¿Cómo se ha salvado, eh? Tengo que decir. Vale.
Pues a la siguiente, Estero, la siguiente. Hasta luego. Y ahora voy yo. Y cuando cae la carne, ahí no se despierta, ¿no? Ah, claro, ya. Vale. Pues ahora que voy. Ah, intento coger el espejo ese, ¿verdad? Creo que sí. ¡Hostia! ¡Que me ha comido! Grandpa! ¡Que me ha comido! Pero bueno. Ah, la campana. ¿Qué hace la campana? ¿En serio? ¿Era solamente tocar la campana antes? ¿En serio? No puedo creer, tío. ¡Ay, no tiene cara! Tío. Lo entiendo. Lo entiendo. Tengo que traer... Espérate, que esto es un lío. Vale. Le traigo carne. Espérate, vamos a probar. A ridiculous feeding contraption was cobbled together to keep the beast, Cállate. probably its owner, alive. Vale. Carne. Pero ahora le cae ahí. Entonces voy a hacer que caiga allí. Y hago sonar la campana. Y ahora me traigo vale, ya está. Me traigo esto, subo. Y voy a poner el espejo. Facilito. Eso era un puzzle fácil. Venga, ya está. Espérate, ahora justo viene y me come. He ido rápido, no creo que me haga nada. Lo tengo. Ah, se refleja él como un rey. Terrible. O sea que él quería esto por riqueza. Vale. Ojo. Acción. Pum. Buenísima. ¡Hostia! Se viene persecución. Increíble. Me caí. Let me guess. You escaped with only a flash. A que tú digas. Vale. Era... Ahora por aquí. Let me guess. You escaped with only a flesh wound. Yeah, of course. No tengo ni idea de cómo se hace esto, pero bueno. Ahora así. Ahora por aquí. Todo está hiper bug. ¿Cómo? Ah, vale. ¡Ojo! Acción. Se viene. Paseo en barca. Vale. Muevo por aquí. Está. ¡Oh! El gatillo. El ratón, perdón. El ratón. Cuidado, cuidado. Vale. Buenísima. Madre mía. Estoy apuntando ya, que ya sé que tengo que volver a... Ah, pues no. Perfecto. Arco. No. Bueno. Ah. Ese. Madre mía, increíble. Qué juegazo, tengo que decir. Dispara. Dispara. Vale. Juegazo. Tía. Salta. Qué falso. Se está bugueando todo, increíble. ¿Y ahora qué? Se vale seguir, vale. Está todo hiperbug, pero bueno. Increíble. Me ha encantado, me ha encantado. Espérate que esto no ha acabado. Pum. Vale. Esto no ha acabado, espérate. ¡Hostia!
¡No! ¿Le he dado? Sí, vale. Pues bueno. Eva. ¿Qué reflejos? Uy. Espérate que aún hay persecución, creo, ¿eh? Ah, la cadena, no puede. No puede por la cadena. Uy, pero vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Las camas que caen, madre mía. Uy, que se me caen encima. Vale. Está todo hiperbug, pero bueno. Hola. Ya ves. Y ya estaría. With a magic mirror safely in my possession, I dreamt of a Daventry I would be rewarded with, and the kingdom it could become. Muy bien, esa parte, muy bien. Ah, que es por aquí. Ah, bueno. Terrible. No. ¿Y por qué la cámara se pone así? Es súper incómodo. Vale. Hola. ¿Esto estaba así? Ah, pues sí. ¿Puedes llevarte el oro, por favor? ¿Cómo? Ah, bueno. In that split second, I had three choices in front of me. Any would clear my path to safety, and all would have rippling consequences. ¡Al ojo! Madre mía, al otro ojo. Terrible. ¡Vamos! Derrotado. Al otro ojo, madre mía. Increíble. Bueno, ahora está ciego, al menos. Aunque creo que el dragón ya se ha acabado, ¿eh? De hecho, aquí está pasando. Me están viendo. Shaking and my arms could barely grip the rope. But with the last of my strength, I climbed out of the well and headed back to the castle. Ever since the magic mirror returned, its reflections have warned the kingdom of danger, kept our family safe, and it has exposed many troublesome crumbs tangled in my beard. Yeah. King Edward was so proud that you returned his lost treasure that he made you king. Everyone knows that part. Now, can we get back to that dragon? Gwendolyn, there's so much more to my stories than dragons. I hope this old cap will be remembered for far more than the action tattered across its brim, sewn into the seams of many hidden adventures. All right, let's get back to the dragon. Tell me everything. Where can I learn to shoot like that? A good mentor and practice. This wasn't the first time I went eye to eye with that hideous beast. And while that shot was certainly in self-defense, that arrow was a bit vengeful, I'm afraid, but let's continue that story in the daytime. It's about to get a tad more scary. Dragons don't scare me, even those with all their eyes. If I ever come across that dragon, I'll finish him off for you. And I'll be known throughout Daventry as Gwendolyn the Brave. That's quite a bold plan. One that requires a steadfast gut and a deft hand. All right, you two. Grandpa needs to rest. Gwendolyn, it's way past your bedtime. Sleep well, Grandpa. I'll be back first thing in the morning. I don't need rest. I'm as spry as I've ever been, though I wouldn't mind a slice of magic fruit. Vale. O sea que eso es el prota por el abuelo y está explicando su historia. Ojo. Lucharemos contra un toro, parece. Contra un... Bueno, pues... Sí. ¿Qué está pasando? Nadie lo sabe.
What the fuck. Esto como que no tiene sonido, ¿no? Pero bueno. Bart! ¿Desde cuándo una almohada es de piedra? O sea... I'm glad you're finally here. He's been asking about you for days. I had to sit through the same story 5 times. Got here as fast as we could. And I like Grandpa's stories. Especially the ones with dragons. Ah, yes. The legendary beast he went eye to eye with. I don't know if he forgets I've heard that story before, or if he doesn't care, but he loves telling it to anyone that will listen. I'm pretty sure I heard the nursemaids telling his same jokes in the hall. Have you heard anything the doctors are saying? Yes, doctors, wizards, magic elves. Grandfather is fine, Gwendolyn. They all say the same thing. He's just old. He still has a few good years left. Look, we're all excited that your family made the trip, but there's no need to worry. You should get some rest. I'm sure you're scheduled for a full morning of Grandfather's hilarious ramblings. Oh, I'm also scheduled for the tournament tomorrow. Ah, yes, the fencing tournament. You'll love it. I'm, of course, favored to win, and will make sure you have the very best seat to view my victory. The courtyard will be filled with important people and delicious hors d'oeuvres. Oh, I'm actually competing in the tournament. I had no idea we were hosting a junior tournament. That's incredible. In that case, I will gladly be there to cheer you on and eat delectable appetizers. Nope. No junior tournament. Nope, I'll nope ha be dicho, squaring nope. off against you. I see. Well, perhaps this is the time to stop listening to stories and finally make some of your own. Good night, Gwendolyn. Sleep well. Come in, Gwendolyn. You can set those on the nightstand. Grandma said to take 3 spoonfuls of each. I'll get to those. No need to fuss over me. Now, let's talk about far more important issues. Like that fencing tournament. I hear you're competing. Well, I signed up, but I'm not so sure anymore. Nonsense. If it's Scott you're worried about, he's no bother. After all, I only learned that you entered after he complained about it all morning. Threatened, I'm guessing. There are many ways to win a duel. I, for one, have always been fond of... ¿Eh? No sé qué decir, así que voy a decir esto Treating my por... opponents with respect. You'll be surprised what opens Ah, up que me to estoy you. inventando una A historia. lovely Ah, fellow bueno. once told me the fastest way to anyone's heart is through their stomach. Speaking of, that reminds me of a story. One I know you haven't heard before. When I was a much younger lad, before I was a knight, before I'd been to Daventry, and even before I had seen a dragon. It's a tale about a tournament that changed my life. It is a long story, but I shall tell it briefly. Seguimos con la historia. Perfecto. Well, Triumph, this looks as good a place as any to camp for the night. Let's rest up. We have a big day tomorrow. Hasta luego. Pero bueno. Ahí va. Ahí va. Pero bueno. ¿Pero qué es esto, tío? Ah, bueno. No. Terrible. After gracefully rappelling down the cliff, I welcomed the sight of an actual road, the first sign of civilization.
Ok. No sé qué he hecho, pero vale. Oh, espérate. Aquí puedo leer el cartel este. Daventry was just a few miles to the east. I'd read all about its wonders in my travel books. I couldn't wait to check out its famous, fantastical floating island. Vale. Voy a ir por aquí. Uno morado. ¡Días! Ah, bueno. Hey, over here! I could have sworn the parade of hopeful knights was scheduled for the next day. I should have been with them, marching with triumph. It seemed my first few minutes in Daventry were off to a terrible start. So, how did you catch up with them? That odd horn seemed to be missing some sort Vale, of tío. mouthpiece. ¿Puedo tirar estas rocas? No. Bueno, pues hasta luego. Ajá. Strange tracks, blazed trail through the forest. Sí, sí. Bonito camino, ¿eh? Pero ¿y la acción? Hola. Spacebar, vale. ¡Ojo! Por ahí. ¡Eh! ¡Uy! Ah, está fácil. ¿Y aquí? That wheel seemed freshly broken. Ah, wow, cuánta información. Vale. ¿Qué es eso? Esto no será... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Esto es como la casa del... De memoria, no me acuerdo cómo se llama. Nada, terrible. El de la trúfula. Es igual. No, ¿cómo se llamaba? Lorax. La casa este del tipo este, del prota. Terrible. Stand back, you dirty thieves! Wah! Oh, it's just a boy. Qué feo, I don't know nene. where he's from, but it must be hard to pronounce. You know, you should never sneak up on a guy in a dangerous place like... No! What's wrong with your foot? Probably stepped on a spiniferous thorn. Don't worry, I got just the fix for that. Tell me, is it more of a... Ow! Or a... Oh! Either way, the Merchant of Miracles has got you covered. But it'll cost you. I've risked my neck to forge the most rare, miraculous, mysterious, and oftentimes delicious ingredients. Ah, here it is. I massage this into my skin twice a day, and just look at my little biscuits. Well, now that I've mulled it over, you'd better not. It might stunt your growth. Ooh, such exquisite material. Hey, I knew you weren't from around here. Well, you best get going. Nobody likes a late night. Oh, wait, you're stuck here with me. Every bridge in is out. And my shortcut had a few shortcomings. I swear that rock leaped straight out of the water.
Now I'm stuck here with no wheel, a lost toolbox, and Mr. Fancy Cakes. Say, I'll bet a fine, strapping young man like you could help me fix up this wheel. Yup, you help me fix my chariot, and I'll give you a lift to the tournament. Hopefully no one else notices your horrible lack of punctuality. Oh, how rude. Do you have any questions for me? Could you... ¿Se puede repetir o no? Nope. Nope. Se sigue. Ah, bueno. Perhaps there was a wheel on the other side of that river. Vale, necesito un hacha o algo para tirar el árbol. How did you get across that river? Vale, un hacha o algo para tirar el árbol. ¿Puedo hablar con él? Find me a wheel, boy. Anything big and round should do the trick. Vale. ¿Puedo hablar con una cabra? Oh, can I pet your goats? Stay away from my majestic unicorns. Cabras unicornios. Wow. ¿Voy por aquí? No. Vale. Pues tengo que retroceder. No, I'm not. Enjoy your broken wheel. Vale. Vale, por ahí se pasaba. Y por aquí hay nada más porque voy a pasar de nuevo. Uy. Uy. ¿Hola? Hiperbug, tú. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado, no me lo creo. No lo puedo creer, tío. Para. Salimos. ¿Cómo se guarda la partida? Es que... También te digo... ¿Cómo guardo la partida y todo eso? Mira, tengo 5 monedas. Terrible. ¿Cómo guardo la partida o algo? Que quiero reiniciar, pero esto está un poco... Ay, mía. Creo que cada vez está más abajo. Tú, tío. Me he metido en la roca. No puede ser, tío. Pues sí. Si tengo que repetir algo, no pasa nada. Espero no empezar desde el principio tampoco, ¿sabes? Vale. Ah, desde aquí. Perfecto. Vale. Pues puedes continuar entonces. Espero, vaya. Espero que esté arreglado. ¡Ole! Vámonos de aquí. Vale. ¿Por aquí se puede ir? Sí, vale. Conejillos. Bueno, no sé si son conejos o algo más raro. I wondered what those birds needed a toolbox for. Vale. No, el hacha. Había un hacha, creo. Algo había, vaya. Shame. The Mira. only tool left seemed to be a small hatchet. And no, Gwendolyn, before you start asking me thousands of questions about that hatchet, I did not go around using it on everything. Vale, tengo una axe. One axe. Axe. ¿Cómo se pronuncia hacha en inglés? O sea, sé que se escribe axe, pero no sé cómo se pronuncia, es verdad. Supongo que será axe o algo así. A ver, que no se buguee, por favor. Vale.
Vámonos aquí. Hola. Y ahora vinimos aquí, vamos al tabulador y cogemos el hacha. ¡Ole! Ah, que le dé yo, vale. ¡Ole! Ya nos podemos ir. That missing wheel had me stumped. I had to go out ¿Puedo on a caerme? limb No. to get past the root of the problem. Grandpa, your infamous puns are not my favorite. What's the matter? You don't like the timbre of my voice? You'll Vale. warm up to the puns. These are terrible. Uy. Hay cosas raras ya. Se mueven cosas raras. A ese principio donde... Sí, mira, ese principio. Donde el dragón, el pozo. Increíble. Nada, increíble. Volvemos al origen. A lo mejor es así como acaba el juego, matando al dragón. No lo sé. ¡Ole! Hemos llegado a... Supongo que hemos llegado al castillo, ¿no? Qué patoso es el prota, de verdad. Y estoy viendo yo por aquí y que... Sí, efectivamente. Vale. The town square was eerily Bueno, ahora puedo abrir, ¿no? Ok. Was Sí. I the only person in Daventry not at the parade? Perfecto. Hola, ¿quién hay? ¿Quién hay? Hola, hola. ¿No hay nadie? Para ser esto medieval no hay nadie, ¿eh? Yo creo que en las calles medievales está todo lleno de gente. ¡Epa! Hola. Hello, could I squeeze by you gents? No, we are here to guard the town entrance and keep out any riffraff whilst everyone is watching the parade. If we were to leave, rapscallions would run amok in the empty shops. Back away, boy. We're on the lookout for intruders. Vale, no me dejan pasar por una razón, la cual no sé. Si les doy una moneda, Rats don't work on us. Sorry. no la quieren. Si les doy el hacha, Cut? I did not cut that. no me dejan porque si no se piensan que los voy a cortar. Ok. Pues hay que hacer algo para que me dejen pasar. O colarse. ¿Quién hay aquí? A ver. Este es el herrero, ¿no? Tiene ahí el yunque. Me puedo pasar. Looked like a blacksmith shop of sorts. That Espera. sign was asking for tips, and there was a metal pan to collect coins. Puedo dejarle monedas. Yo la verdad que soy bastante tacaño y voy a pasar de eso. Si hay que hacerlo, lo haré, pero si no, mejor me las guardo, la verdad. Big, round, that should do the trick. Ah, bueno. Terrible. Ah, pues a lo mejor si les doy el escudo, ¿no? A lo mejor sí me dejan pasar, vale. Pero por aquí puedo ir, ¿no? ¿O qué? ¿No? Bueno. Me voy de aquí. Vale. Vamos a ver. Si no me dejan pasar ya con el escudo, ya no sé qué hacer, ¿eh? Tómate el escudo, anda. Pum. I don't know how that would work. ¡No me dejan! Vale. A ver. Otra tienda. A ver qué tienen en otra tienda. A ver. Tienda de pociones. Venga. Poción de invisibilidad para Noob Saibot. Trae, anda, trae.
I stumbled upon some kind of curiosity shop. Ok. Nothing seemed to be brewing yet. No había nada, dice. Vale. I didn't need to borrow more than one wheel. I didn't Lo need to mismo. borrow more than one wheel. El vocabulario que tienen aquí no es muy extenso que digamos, Pero bueno. ¿Puedo subir? Me da que I no. thought these potions, herbs, and other magical sundries were best observed from afar. Pues vale. Y aquí no hay nadie, no, o sea, no hay nada. Otra vez para dejar monedas, las cuales no voy a dejar. Ah, pues sí que no se puede hacer nada entonces. A ver, pues me falta una tienda, creo, solo, Esta de aquí de... No sé qué es. No sé qué es eso, la verdad. Comida, ¿no? Sí. Bakery. And it smelled delicious. Ok. ¿Puedo robar barra de pan? No, ¿verdad? Bueno. The delectable goods looked tasty, but I couldn't compete in this tournament with a full stomach. Estómago, muy bien. Vaya pan ahí, bro. ¿Me puedo llevar? I didn't need to borrow more than one wheel. ¿No? No sé qué dice. A ver, ¿y si probas de cortar el pan? You cut? No cutting. Why not try? Why not? Not try. Seems like a waste of money. No va nada. A ver, puedo robar. Déjame robar algo, ¿no? Que en la tienda de Raria he robado un escudo. Entonces yo por eso proponía que podía robar algo en cada tienda, pero parece que no. Pero, ¿puedo romper el cristal y llevarme un pan? Nope. Voy a dejar una moneda, venga. That sign was asking for tips, and there was a metal pan to collect coins. A lo mejor tengo que dejar una tienda para... No sé. Lo cual no voy a hacer. Vamos a ver. ¿Hay alguna tienda más, a lo mejor? O sea, ¿hay algo que pueda hacer? Espera, aquí hay... No lo puedo llevar. ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay algo? Ah, bueno, sí. ¿Por qué no, no? Pero aquí no hay nada tampoco. Nada, tú. ¿Qué hago? Muy buena pregunta. A ver. ¿Hay alguna tienda más por aquí? No. Y aquí ya están los guarros estos. A ver. Uy. ¿Por qué? No he hecho nada. I decided to leave a tip. For no good reason. ¿Por qué no, no? Nothing seemed to be brewing yet. Ah, que le dejo 3 monedas. Madre mía. Yo quería dejarle una, no 3. Madre mía, se han pasado, Aquí se han pasado. Vale. Pero a cambio, ¿puedo llevarme algo? ¿Puedo hacer I algo? didn't need to borrow more than one wheel. A ver, ¿puedo dejar algo aquí? ¿Un escudo o algo? Seems like a waste of money. You cut? Not that type of story. I couldn't figure out that combination. ¿Con el figuro? I couldn't figure out that combination. Bueno, lo que tú digas, tío. I couldn't figure out that combination. Entonces, ¿qué hago? Es que entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vamos a I ver. thought these potions, herbs, and other magical sundries were best observed from afar.
Vale. Muchas hierbas, mucho no sé qué. No puedo. No puedo. Yo no puedo hacer nada porque no puedo, ¿vale? Lo que se queda mirando ahí arriba. Pero no puedo hacer nada. Pues nada. Le he dado ahí 3 monedas para nada. Vale. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Like me, this little tree was new in town and needed some time to grow and find its way. What? Too sappy? I have nothing to say. You'll warm up to it. ¿Le puedo dar algo? And Si lo then corto. you took out your hatchet and chopped that baby tree to bits. No, no. Bad idea. Ah. Ya decía yo que iba a cortar el árbol, tú. No, por favor, árboles, los árboles en paz. Don't know how that would work. Los árboles en paz, por favor. Tengo una idea. Porque a lo mejor para avanzar la historia sí que cortar el árbol. Pero es un juego, o sea, esto no pasa nada. Pero la vida real, por favor, parad de cortar árboles, o sea. Si cortáis árboles, mientras no sea el papiro, porque el papiro es esencial para el papel. Pero no cortéis árboles porque sí, por madera. O sea. Vale. Ahora están las puertas abiertas, ¿vale? Vamos a ver. And then you took out your hatchet and chopped that baby tree to bits. No, no. Bad idea. Vale. Mala idea. Vale. Sigue sin poder ser. Me parece bien que no se pueda. A ver. Aunque hay espadas molonas, ¿eh? A ver. A lo mejor puedo pillarte en la espada. Mira. No, pero la espada. Pilla la espada y así nos hacemos pasar por un caballero. And then you scooped up all the weapons, right? Right? No, Gwendolyn, I didn't. I was looking for a wheel, not a fight. Vaya. Hoy se ve que hay una puerta. Por la cual no puedo pasar. A ver. ¿Puedo hacer algo aquí? No. Vale. Aquí sí. ¿Puedo devolver el I escudo? put the seal back and went looking for a new wheel. Vale. Big, round, that should do the trick. You cut? I did not cut that. Gente, no sé qué hacer de verdad. O sea, estoy... Buenas tardes, Elizabeth. Sí, bueno. Ya he dejado monedas, pero... Va, voy a dejar más, venga, va. Ya va. Voy a dejar las que me quedan. I saved my money for a better opportunity. Vale. Dice que la salve para otra oportunidad, así que... Si él lo dice... Vamos a ver.
Entonces, ¿qué hago? Em, Porque el escudo no me dejaba, ¿no? O sí. I don't know No. how that would work. La hacha no voy a utilizar para ellos. Stop being useless and help us watch for thieves. No sé qué de ladrones ha dicho. Bueno, no me dejan hacer nada, me voy. Me voy, hasta luego. ¡Ah! Otro camino. Shortcut. Solamente había que volver, no me lo puedo creer. Y lo peor es que me ha asustado. Vale. Ah, pero esto es donde antes. Hola. Here, kitty, kitty. Not a kitty, not a kitty. Qué bobo el tipo. Vale. ¿Y si volvemos con el tipo este? ¿Se volvió por aquí? No, ¿verdad? ¿A dónde estoy yendo? Vale, el pozo de antes. ¿A dónde estoy yendo? Estoy volviendo, ¿verdad? Sí, y si doy la vuelta completa, terrible. Vale. Voy a volver a la casa Lorax. La casa de Lorax, la casa Lorax, como prefieras llamarlo. A ver si me dice algo, a ver si... A lo mejor me pedía el escudo y se va a traer o algo. Do I really have to hear the story Mira. about how you took forever to tiptoe across that fallen tree again? Oh, I guess not. Pues a lo mejor sí tengo que volver, ¿eh? A ver. Buy me a wheel, boy. Anything big and round should do the trick. A lo mejor tengo que... Este te pinta de que quiero monedas, ¿eh? Hang on to those, boy. I'd like to earn your money honestly. El hacha. What happened to the rest of my tools? Quería el hacha, madre mía. Was in that toolbox. You expect me to fix this wheel with only a hatchet? Hatchets are for destroying, not for fixing. Oh, no. What kind of game are you playing here, boy? Oh, I know. Maybe I could use this blade to chisel a wheel out of driftwood, or perhaps I could cut down a rubber tree plant. Está re loco el tipo. You are not going to last 3 seconds in that Y lo peor es que no entiendo nada de lo que dice. Tell you what, you can keep my hatchet, but please bring me a real solution. You know, like a wheel, big, round, rolling, a wheel that goes here, like those. Está reparando su casa Lorax, vale. Ah, a lo mejor quiere el escudo como rueda. I thought this might do the trick. A shield, eh? Whoa, it matches impeccably with the delicately crafted color scheme of this entire operation. Makes quite the bold statement. Just like my shorts. This is perfect. I hope you didn't pay too much for it. Dice que es perfecto, ¿eh? Wait, ¡Vamos! before my mind slips, El escudo como rueda, madre mía. entrance ticket to the tournament. Since you so graciously found me a wheel, I am more than willing to sell it to you at a reasonably discounted rate. Are you interested? Que si estoy interesado en qué. Es que no entiendo nada. A ver. Suena bien. No me interesa. Voy a decir que suena bien para quedar bien. Good. I love a deal. So do I, boy. Ah, que le doy monedas. Ah, bueno. I'll let you know. Here you are. Now let's Vamanusi from this Meadowland, Mr. Fancy Cakes. It is go time. Me quedo pobre. Por favor, donadme. Nada, terrible. Pero creo que me voy a otro lado con él. Sí. Mr. Fancy Cakes! Heel! Halt! Avast! Stop! Nada, re loco. We sincerely hope you enjoyed your stay in our luxury cabin. Please gather your belongings and watch your head on exit. Thanks for the hospitality. No time to lounge, my boy! Lucky for you, the parade is halted. Another cape of a mysterious missing bridge, I imagine. Watch your step. We wouldn't want any tears in that illustrious cape. Bon voyage, Buttercup. Don't forget about us working folk. Especially when your pockets are full of riches.
Hasta luego. Bueno. Aquí están los caballeros. Back away, back away. This area is unsafe for commoners. Que me dé la vuelta. Es que te digo. Mira, es que yo tengo el hacha. Esto es la invitación, ¿no? Sí, la entrada. Would an entrance ticket prove my worth? Sorry, but the collection of entrance tickets will take place inside the theater. Nada. ¿Quieren el hacha? Cut down that rope, knock those guards into the river, and use your battle axe to score victory at the tournament. Not that type of story. Ah. Quieren pasar el puente. Vale. Quieren... Tengo una moneda solo, madre mía. Don't work on us. Sorry. No la quieren. Mejor, me la quedo yo. Vale. Hasta luego entonces. Voy por aquí. Un árbol. Uy, que tiene abejas. Uy, uy. Sal de aquí. Se ha ido, ¿no? Sí. Mira, por aquí se puede pasar, creo. ¿O qué? Stay off those rocks. It's dangerous. Che, pero aquí se acaba. A ver. Alguna manera de pasar el puente. Sí. Pero no hay nada. Tengo que encontrar alguna manera. A ver. And then you chop down the tree full of angry bees? Enough, Gwendolyn. Vale. Abejas, ¿queréis una moneda? Seems like a waste of money. Vale. Pues tengo una idea, entonces. Voy a tirarme al agua a ver qué pasa. Stay off those rocks. It's dangerous. Vale, me están viendo y dicen que es peligroso. Pues voy a saltar al agua. ¿Me ven, no? Sí. Distress! Abandon post! ¿Funciona? Learn how to swim, boy. Thanks for saving me. You're welcome, lad. He was talking to me. I believe he was talking. Oh, y ahora las abejas. This tired argument is getting on my nerves. No need to argue about the fact that I am. Uh-oh. Sí. Funciona. Dear. Not good. Bees! 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 Sí. No, terrible. ¿Y ahora qué? Ah, y ahora puedo pasar con los caballeros. ¿Verdad? Digo yo. Sí. Vale. Hola. Soy uno más de vosotros. Que no sabes. Another horn and Muy bueno. another missing piece. Una pieza perdida. Mind if I join your semicircle? Let us big kids figure this one out. ¿Puede ayudarme el gordo a tirar el árbol o qué? Vale. Vale, sí, ayúdame, por favor. Sí. Ojo. Madre mía, con qué facilidad. De nada, ¿eh? Pero no pases tú primero, que se va a partir. Ah, pues no. Bueno. He ayudado a uno a subir. Vale, ese caballero es malo. Me lo apunto. De hecho, sí, me lo voy a apuntar. Caballero... Caballero... ¿De qué color es el caballero ese? Caballero... Vale, caballero color... Color piel, digamos. Malo, vale.
Creo que son competitivos entre ellos, ¿eh? Creo que sí. Claro, como que van a participar en un torneo o algo así. Algo de eso entendido. ¡Epa! Vale, puedo cruzar por aquí ahora. Perfecto. El tronco ha caído aquí. Vale. Oye. Oye. Vale. Sí, todos son malos. Son competitivos entre ellos, vale. La capa hiperbug. The Vale. tree was too heavy to move. I would need to chop it down to size. Vaya. Eso siguen ahí con las abejas, madre mía. ¿Y si nadamos hacia la roca? Vaya, ya no se puede nadar hacia allí. Vale. A ver, subimos a ver qué hay por aquí. ¿Qué me dice la gente que hay aquí? La gente que queda. Oh, did you see that? I was almost across. Anyone? Don't help us. I'm intensely studying the various approaches of my competitors. Competidores, sí. Bueno. A ver. O sea, está claro que de una manera u otra van a pasar todos antes que yo. Seguro. Vale. ¿Funciona? I No. left the hatchet lodged in the tree because I would not need it anymore. Are you sure? Quite sure. Everyone always asks about that hatchet. It gets a tad annoying. Oh, ¿Eh? Vale, he dejado... Ah, me he construido una balsa. Mira tú. Pero coge el hacha. Oye. Bueno, pues hago otra, ¿no? Ok. Sí. Vale. Ya tengo que atarlo con algo. Parece ser. Vale. Y ahora esto, tengo que atarlo con algo. Vale. ¿Con qué? Buena pregunta. Claro, ahora el hacha lo he dejado ahí. I don't know how that would work. A ver. Algo por aquí que... Savia. Con savia, ¿no? I had caused enough distress for one afternoon. No. Tiene que haber algo por aquí. Aunque sea... Mira. El hilo este. Mira, ahí hay una cuerda, perfecto. Oye. Bueno. A ese le respeto porque es lila. Ole. Mira tú. Flipo. Nos ayuda, gracias. Es mudo. Qué bien. Vale, que dispare yo. Bueno. ¿Le puedo disparar a él? Sí. ¿Le puedo disparar a él? A ver. No ha funcionado. Terrible. No, pero quería... Vaya. Por bobo. Quería apuntarle al Lela, tío. Que claro, es mi favorito, pero mejor si me ocupo ya de uno, ¿sabes? Vale. Al menos se va la cuerda ya.
Me dejo el hacha, pero bueno. Ay, ay, ay. Ah, que el río no mide nada. Ah, bueno. Que pasa hasta el enano, tú. Hasta el Umpa Lumpa pasa. A todo esto, que me dejo del hacha. Graham, right? Yes. How did you know my name? Well, you'd be surprised at the information people give out when they're too busy thinking about their own agenda. I also observed that without you, no one could have made it across. Well done, Graham. Thanks, I guess. They'll never acknowledge it, you know. Those who use their minds over their biceps are never woven into the tapestries of time. I can tell you're like me, a creative thinker, an intellectual. To win this competition, you'll need to prove that your talents are more powerful than their strength, agility, and speed. You'll also need a friend. I could really use a friend. They call me Manny. Pleased to meet you. Vale. So, friend, what's your favorite color? Do you like popcorn-flavored jelly beans? Because I do. What's your availability for sleepovers? Madre mía. Are we in a secret club? Green. I prefer pizza flavored. I'm free on Wednesdays and Saturdays, and I would say more of a secret alliance. Alliance? This competition will not be easy, and Daventry needs men like us. We put our heads together, we might have a shot. What's the plan? If you win, put a good word in for me with the king. And if I win, I'll do the same. Soon, we'll both be moving up the ranks in the castle together. We should head inside the theater, though. Vale. No veas. El Minion, no veas. Know how I can help. Vale. Os resumo por si no habéis entendido. Hemos hecho una alianza entre yo y él, que su color favorito es el verde, me he enterado. Y ya está. Vale. Ojo. Se puede. No. Another horn and another missing piece. Tiene que hacer clases de tocar la trompeta. De verdad. No, es que yo pongo la boca ahí y te digo que si quieres te toco el Forever Young. Graham, to the front of the stage, please. Now that we have recovered our list, it is my duty to inform you that you are officially signed in. Yay. And I do want to apologize. I am very, very terribly sorry. But we've run out of commemorative tote bags. That's not a problem. I have no use for tote bags. My mother designed my cape with lots of pockets. Is the next event about to start? Not so fast, Pocket Boy. The tournament bylaws explicitly state that each contestant must complete every event before continuing on in the competition. Since you were late, you missed the test of chivalry and the welcoming parade. Both designed as light-hearted warm-ups and getting-to-know-you type exercises. You know, an icebreaker before we start in on the usual death, destruction, and duels of a cutthroat nature. Don't forget about Amendment 70, Article 4. I was getting to that, thank you. In the spirit of equal opportunity, the new rules state that you can schedule a make-up chivalry test if and only if the circumstances for your absence were extenuating. So, I will ask, what were your extenuating circumstances that made you late for the tournament? Vale. I, don't know what the term extenuating means. I'll just pencil in dim-witted. Now, go on, mingle with the other contestants. Find out as much as you can about them, and when you're ready for the chivalry test, come and see me. Vale. A ver. Hey, thanks for knocking that log over out there. Really.
Gave me the opportunity to go on a lovely cruise. Those nights were annoying me, and I wanted some alone time. Leave me be, little fly. You don't want to wake the bull. Look, I don't want to be in this conversation any more than you do, but I missed the chivalry test, and I need to make it up. The faster we get this over with, the faster I can leave you alone. Well, make it quick. Then buzz off. What was that you were hiding in your paws? Well, none of your business, feather boy. Seriously, what are you hiding? Is it a snack? Leave it alone, string bean. Seriously, what are you hiding? Is it a snack? Leave it alone, string bean. Vale. I'll leave you be. Go away. What do you want? I'm Graham. No. No last names. I don't even want your first name. And your name? I'm known throughout the land as Circumference, but I am currently in the process of rebranding myself, starting with my name. You should call me Acorn. Acor. Vale, I'll leave you be. You need to get lost. vale. ¿Quién es este tipo? A ver. Este es el típico chulo. I'm Graham. Charmed, I'm sure. And your name? What? Well, I didn't catch your name. What? Is this true? Surely you jest, Greg. What rock did you crawl out from? How do you not recognize this well-proportioned face? Well, it's not Greg, it's Graham. And, of course, I know who you are. You're... ¿Cuál es su nombre? Buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? A ver. Sir. Sir Ten of himself. Terrible. Cheeky. But now you're starting to bother me, Grant. Well, I couldn't help it. No, but seriously, you're... Este tipo es... el sueño de todas las mujeres. Every woman's dream? You got that right. The ladies love, 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 love. Yeah. Who? Who do they love, Gabe? It's not Gabe, it's... Never mind. Yes, your name... You're... Ojo. That jerk who pushed me into the river. Yes, that silly feather does look familiar. Look at it. Se está riendo de mí, ¿eh? Piece of cheese. What you need, Gale, is an upgrade. Like my mane of excellence. Hey, my mother gave me that feather. I might be silly, but you're... No, o sea, luego vuelvo. Have to wait 1 second. I'll be right back. I'll be waiting right here, Garrett. Ahora vuelvo, sí, ese sí. Este tiene pinta de tener un nombre español, ¿eh? En plan, no sé. Juan Carlos, creo que se llama. Ojo, el morado. Quiero hablar con el morado. Hello, my name's Graham. Nice to meet you. Achaka. ¡Hola! Achaka, ¿qué significaba eso? Eso tenía algún significado, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo. Espérate, que Achaka era... Era batalla o algo así era. Vale. Want to partner up? Show Daventry the power of dueling archers? What do you say? Achaka. Yeah, you're right. You'd probably just slow me down. Solo sabe decir eso, ¿verdad? So, where do you hail from? Achaka. Solo sabe decir eso, vale. Sounds exotic. Solamente sabe decir eso. Me sirve. So, what type of arrows do you fly with? Achaka. Muy bien. Nice. I Nice. prefer the hand-whittled sapling arrows myself.
Good chat. I'm gonna get back to the Good ship. chat. Terrible. A ver, es el... Hey, Graham. We were just sharing some tips about the tournament. Let me know if you want the rundown about any of our competitors. Quiero saber el nombre del... Achaka. What can you tell me about Achaka? I'm studying his every move. He should make any opponent quiver. Ugh, you got me doing it now. He's fast, strong, and vicious with his bow. I'm trying to convince him to join our alliance. The translation isn't quite working. Vale. Que Achaka es fuerte y rápido, vale. What can you tell me about Sir Ten of himself? That's so inconsiderate. Although clever, these silly puns are not very becoming to a gentleman like yourself. Go meet everyone, then come talk to me. I've got a few tips to share. What can you tell me about Acorn? I can tell you not to mess with those bullhorns in any strength competition. I shouldn't be telling you this, but I heard a rumor that the man keeps a pet squirrel under his belly. Kind of a weirdo does that. Imagine what else he's hiding under there. Neither of us is going to be able to match his strength. If we're going to oust him, we'll need to work together and expose his secrets. I'm good. Thanks, Vale. Manny. Goodbye. Hasta luego. Sobre el nombre del tipo este, creo que todavía no lo sabemos, ¿eh? Intento hablar sobre este, pero... A ver, ahora que... A ver si preguntar sobre el nombre. ¿Puedo preguntarle sobre su nombre? No. I, heard what you're hiding. No, you didn't, Skinny Pants. I did. I heard a rumor that a tiny squirrel pet lives under your belly. Vale. What? Who told you that? I bet it was Whisper. He's the worst. His ego is the one thing Vale. I can't stomach. And she's not my pet. She's my friend. Vale. Does your Vale. squirrel friend have a name? I wish Whisper would keep his big mouth shut. Her name is Princess Madeline of Avalon. She's a proper lady. What else is hidden in that belly? What? The bones of a feather boy if you don't leave me alone. I think you're hiding something else in there, but I'm not sure I want to find out. Vale. Vale. Espérate, Does ¿eh? your squirrel friend have a name? I wish Whisper would keep his big mouth shut. Her name is Princess Madeline of Avalon. Princess She's a Madeline. proper lady. What else Vale. is hidden in that belly? The bones of a feather boy if you don't leave me alone. I think Vale. you're hiding something else in there. Están repitiendo lo mismo de antes. I'm not sure I want to find out. Vale. I'll leave you be. Scram! What? Vale. Me sé ya su nombre. Va. Failed itself. It bears. Hola. Have you remembered my name? Yes. ¿Cuál era? Whisper. Whisper. Correct. Well, Whisper's full name is Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. the third. Hailing from Eduardo Ramón. But I'm sure a fan like you knew Un nombre español, Would madre you like mía. an autograph? I don't seem to have any portraits on me. ¿Cómo lo sabía? If you find one, I'll sign it, free of charge. Whisper loves fans. Whisper loves the knighthood. Whisper loves thwarting evil. But most of all, Whisper loves Whisper. As do we all. I should be getting back to my chivalry test now. Don't go! Whisper can do it! That's a nice thought, but I'm pretty sure those guards would never confuse you for me. I mean, your armor is pretty recognizable. Whisper's armor is shiny because Whisper loves his own reflection. Yeah, I get it. Good day, Whisper. Vale. Entonces este se llama Whisper. Este se llama... No sé cómo se llama. Pues tenía un nombre muy raro. Achaka. Y el otro que tampoco me lo sé. Vale. Más o menos. Are you ready for the chivalry test? He estudiado, sí. Let's do it. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Vale. ¿Quién ha participado en torneos, perdón, y habla muchos lenguajes?
Obviamente Achaka, no. No. Achaka solo sabe decir Achaka. Entonces, ese lo descartamos, pero ya. Voy a decir que es Manny. Manny, we're friends, you know. We have kind of an alliance. Next question. All right, next question. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. No he entendido nada. No he entendido nada. Terrible. Es que no he entendido nada. Es decir, Achaka. Achaka. Okay, moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Vale. Este. Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. III of Modesto. I'm sure of it. I see. Last question. Vale. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Competición de fuertes. ¿Cómo? Aquí me acaban de dejar pillado, ¿eh? A mirror, un espejo. No. Probably his amazing trusty bow. How did I do? Okay, let's see here. Tallying. ¿Cómo lo he hecho? It looks like you got 3 answers correct. ¡Uh, 3! Why don't you go and mingle? Gather some more fun facts about your fellow competitors. Return to me when you're ready to take the test again. Ah. Para pasar tengo que hacer las 4 bien. Vale, he hecho 3, Espérate. Vale. Son 4 preguntas. Las 4 tienen que estar correctas. He hecho 3. Vale. Esto vendría bien apuntármelo, pero estoy de vacaciones, no voy a hacer. ¿Cómo? Vale. Are you ready for the chivalry test? Sí. He estudiado todavía más. Let's do it. Question 1. Y mira que estoy de Who is vacaciones. the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Vale, ¿quién habla de...? Vale, eso es Manny seguro. O sea, lo tengo al 100%. We're Sí. friends, you know. We have kind of an alliance. Next question. All right, next question. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. Acorn? Okay, moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Eduardo Ramon Jr. III of Modesto. I'm sure of it. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Y aquí me lío que flipas, porque claro. Well, I know he likes stimulating conversation. Now, how did I do? Okay, let's see here. Tallying. It looks like you got 2 answers correct. Oh, peor. Why don't you go Vale. and mingle? Gather some more fun facts about your fellow competitors. Return to me when you're ready to take the test again. Vale, ahora sé con 5. Antes era el 7,5. Vale, no, ya está. Lo tengo hecho. Let's do it. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Sí, yes. Manny. Manny. We're friends, you know. We have kind of an alliance. Next question. All right, next question. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. Achaka. Okay, moving on. What is the full name Vale. of the fastest contestant in the competition? Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. III of Modesto. I'm sure of it. Yes. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Vale. Antes le di a esta. Y fue que no. Luego le he dado a esta. Y fue que no. Por lo que ahora es un 50%. Así que por favor, persona que me estás viendo, dime. ¿La primera o la segunda? Lo dejo en tus manos. Si estás ahí, por favor, dime la que tú creas. 1 o 2. Aquí te espero.
Vale, estoy viendo aquí que va por la tercera pregunta. Vale. Por cierto, tengo la luz un poco alta, me estáis fijando. Voy a bajar un poco la luz. Tampoco mucho, ¿vale? Vale. Ahora es cuando pregunto lo del 1 o 2. Vale. Estoy esperando respuesta. Si no respondo, pues nada, tendré que hacerlo yo a suertes. ¿No? ¿No respondes? No, bueno. Si no responde lo tendré que hacer yo. No, tampoco pasa nada, pero... Vale. ¿Un espejo o Princess Madeleine of Avalon? Yo sinceramente creo que es la primera, ¿vale? Porque un espejo no puede participar en un torneo como tal. ¿No responde? Es que a lo mejor el chat va con retraso, no sé. Es que no lo sé. Es que a lo mejor el chat va con retraso. A ver. Un momento, un momento. Salgo del directo y vuelvo a entrar, a ver. Vale, sigue todo igual. Nadie dice nada. Quien sea, con que alguien diga 1 o 2, yo le doy. Que es el 1, pero... Vale, está pensando. 1 o 2. Princess Madeleine of Avalon o A Mirror. La princesa, no sé qué, de Avalon. O un espejo. Y aquella persona ha dicho 1. Obviamente es la 1. O sea, está casi seguro. Muy bien. Le damos. Princess Madeline of Avalon. She sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying. Ojo. It looks like you got all the answers. ¡Vamos! Great job. Now, we shouldn't keep your new friends waiting, should we? Let's start the show. Welcome, everybody. You are all here to win a night position on Vamos. court. Lo tenemos. But that's not all. As you all know, tragically, the king has no heirs. So, this position could very well lead to the crown of Daventry itself. Now, let's officially commence the competition part of the tournament. I do hope you've all made friends, because it's about to get nasty. The time has come to collect your entrance tickets. Oh, over here! Over here, I got mine right here! I'm sorry, I really am, but that is not an entrance ticket. In fact, from up here, it looks like a sweaty piece of cloth. Oh, probably just a snot rag. Se rinde bien, no pasa nada. Se lo voy a reventar igual. One eye of a hideous beast. And, due to Proclamation 1748.2, it will actually need to be a hideous beast. Not like last year. No adorably cute, fuzzy or tiny creature eyes will be accepted. Thank you. Nothing to see here. There are many hideous eyes to find in Daventry. We urge you to take this opportunity to show us your skills. We want to know what's in your heart, how you think,
and how you react in the face of danger. You might not believe all that can be interpreted from one eye, but we will still judge you all the same. Now, everyone, go forth and claim thine eyes. Bueno, Ooh. Whisper can do it. no me he enterado de nada, pero bueno. Vale, han arreglado el puente a su rollo. Pero bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No lo sé, la verdad. Watch your step, kid. Oh, thanks. I know it ain't fancy, but it'll have to work for now. Amaya Blackstone, nice to meet you. Graham. Ese puente. Pleasure's mine. It's nice to see all these bridges are getting fixed. All these bridges? No, kid. This contract is over. Daventry can't afford me anymore. They can't even afford oil for the crumbler over there. My own invention, of course. Oh, what does a crumbler do? It lifts, it chops, it crumbles. Most importantly, it brings in the monies, which are desperately needed. Been kind of rough around here lately. It seems that way. Daventry's been an interesting experience so far. Different from what I read in my travel books. Honestly, I'm starting to wonder if it's for me. Don't worry, kid. It's not you. This kingdom's been going downhill ever since the Queen died. And now, with the bridges out, no one can get into Daventry. Really quiet. I hate the silence. I'm a woman of action, if you couldn't tell. Quiet towns don't pay the bills. I can see that. Well, I should get going. Perhaps someone's wandered into my shop. If you make it there, come say hi. I'm on the left. Hasta luego. No he entendido nada, pero bueno. ¿Qué tengo que hacer ahora? Muy buena pregunta, ¿verdad? Yo me voy por aquí, ¿no? ¿O qué? No sé. Seeing all these new recruits. Uy. Vale. So, how did you find an eye? It was a hideous beast lurking inside. Ouch! Rude! Bueno, vale. Este camino es nuevo, ¿no? ¿O qué? ¿Nuevo mapa? Sí, vale. ¿Cómo? Ah, hola. Un señor de guardia. Vale. Vamos por aquí. Vámonos al pueblo o aldea, o lo que sea. How precious. The badger wanted to make friends with the squirrels. Pero bueno. Si están aquí todos los animales en guerra. Mira eso, bro. Uy. Ah, estoy donde antes, ¿no? La herrería, las pociones... Estoy como donde antes, pero raro. These dumb lanterns are always breaking. You hear that, Chester? You're a hack! Not everyone around here takes pride in their work like I do. Unfortunately, those blue flames are the only things that spook the pack. So I'm forced to return to their shop of wizardry and toiletries. Wetzel wolves are super aggressive this time of year. Usually, they travel north to the hills of Serenia for mating season. But like us, they are stranded here until the bridges are fixed. Hey, kid, can you do me a favor? I can try. Can you help me keep that back door closed? I run the local Wetzel Wolf Watch program here in town. There's patches getting made. If you keep that door closed, you can be an official member. Think it over. Patches. Efectivamente, acabo de ver que estamos donde antes. Más que nada porque acaban de enfocar a la puerta. Whatever path I chose to pursue for my eye would need to be cheap. Han enfocado aquí a la puerta. Está cerrada, creo, sí. Vale. Pues ahora sí que habrá gente por aquí, ¿no? ¿O qué? Aunque tampoco sé lo que hay que hacer. No me he enterado de nada. ¿Sí? El escudo.
Ha dicho algo del escudo. Sorry, those logs Terrible. weren't meant for you. First my bed goes missing, and now this act of cowardice. Uy. When I catch those thieves, their keysters are gonna get a walloping from me and Mrs. Crumbler. Speaking of, have you seen anyone carrying my missing shield around town? Vale. Dice que va a pillar al ladrón que le ha robado el escudo. Desafortunadamente he sido yo el que le ha robado el escudo. Vale. Esto es que yo he pillado su escudo. Que he visto a uno de los guardias hacerlo. O nope. 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 Can't say that I have. Well, I better keep my doors locked until I find that thief. It's a precautionary measure. No walloping in the shop. Bueno, pues el escudo era la rueda del Minion ese. Bueno. Quiero una poción de invisibilidad. A ver si hay. Hola. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo que dan! That merchant is usually so prompt with our rare, miraculous, and oftentimes delicious ingredients. Ah, horse feathers, Chester. This boy's no courier. He desires a position in King Edward's court. He seems to be a bold soul, primed to take Daventry head on. However, he is one who needs to think a little more before he acts if he's going to defeat the contenders in this year's night tournament. Zounds! Did you just read my fortune? No, we're just very old and very judgmental people. It's true we're judges. This is my judging face. Ariel and I don't read fortunes anymore. Yep. There was no future in it. Well, we've shifted our core business to potions, curiosities, and the occasional practical joke. We gladly share our wisdom for free, but everything else starts at one shiny gold coin. Our new strategy seems to be working. When we were watching the parade, someone left us a 3-corn tip for absolutely no reason. I don't believe in random acts of kindness, but I do believe in weekend trips to Tanalor. Vaya risa, tú. Thanks, mysterious coin angel, wherever you are. Take a look around, boy. Let us know if you like anything you see. Si os acordáis, antes cuando no estaban ellos, les di 3 monedas. Que de hecho se ven pobres porque son las únicas que han pillado. Esas 3. Mira. A ver si está lleno. A ver, ¿en las cookies estas? Ah, puedo elegir pillar algo. Qué guapo. A ver. Esto de aquí. Una linterna rota. Ah, ¿para qué me interesa eso? What are these little guys? Those are bird bombs. Our own invention. ¿Cómo? Smoke bomb, but they release gas Una bomba de humo. to victim to cluck like a chicken. Temporarily, of course. Those ones are expired though, so they're just for display. Una bomba de humo. Al menos eso he entendido, vaya. Una bomba de humo. O sea, poción de invisibilidad, pero por un momento. Vale. O sea, os doy 3 monedas y vosotros a cambio nada, ¿no? Venga, pues hasta luego. Venga, aquí no vuelvo. Tachaos de mi lista. Vale. Hasta luego. A todo esto, ahora los guardias ya no estarán por aquí, ¿no? ¿O sí? Ah, mira, ya no están. Vale. Ah, si estoy donde antes. Ah, claro. Si por aquí he venido. Ah. Por aquí he venido. Vale. Pues vámonos por aquí. Vale. Campanas en los árboles. No one should notice one bell missing. Vale, frutas. Me gusta. ¿Esto qué es?
The announcement board was covered until round 2 of the tournament. Vale. Esto estará abierto en la ronda 2 del torneo. Me sirve. ¿Cuál es el objetivo ahora? Me gustaría saberlo. Vale. Hacia el castillo. Me gusta. Vaya. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale. ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Terrible. ¡Hostias! ¡Qué guapo! Vete de aquí, tú. Vete de aquí. O es bueno. Ni idea. Hasn't anyone told you it's not polite to go stomping around on people's backs? Give me one good reason not to gobble you up right now. Porque soy un puente troll también. Terrible. Cuidado. No. Es decir, esto también. Because, like yourself, I too am a bridge troll. See? You're pretty ugly for a troll. A long nose and a bushy tail like that. Are you sure you're not a bridge bandicoot? ¡Un bandicoot! ¿Qué dices? ¿Qué dices de los bandicoots? Pero bueno. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Bandicoots? Madre mía. Vaya coincidencia que me gusta mi juego de Crash Bandicoot y está aquí el Bandicoot. Increíble. Que los Bandicoots son mis mejores amigos, vaya que sí. Where I come from, trolls and bandicoots are best friends. Oh. Where I come from, the sweet taste of delicious bandicoot tail helps ¿Cómo? to relieve backage. Ah, que... My back is really itchy. Well then, I am most certainly a bridge troll. Oh, I'm sorry I didn't believe you. It's just that I've been crossed so many times. One more time, and I might emotionally collapse. Would you be so kind to accept my apology and join me in the secret dance of the Bridge Troll Guild? Oh yes, of course, the troll dance. I only know the traditional Ludor version, so you should start. Very well, Tiny Bandicoot. Ah, que se cree que soy un Bandicoot. Ah, bueno. Porque he visto que este come Bandicoots. Agáchate. Ah, que baile. You're no bridge troll. Vale, vale, So I vale. ask you again. Give me Quiere que baile, one good vale. reason not to gobble you up right now. Vale, perdón, que he fallado una... Sí, sí, sí. If you let me go, I can return to you with Que he fallado un botón. You see, I'm training to be a knight. If you release me, I'll make sure the king rewards you for your troubles. You're a little scrawny for a knight. A long neck and a silly feather like that. Are you sure you aren't a goose? Yes, Quiero... I'm quite sure I am Quiero not a bailar. goose. That's exactly what a goose would say. Lucky for you, Ulfie hates the taste of goose. The feathers are bad for digestion. Now, where do you want from Ulfie, Goosey? Pero quiero volver a bailar. Quiero volver a intentarlo. Que he fallado una tecla sin querer. Pero bueno. Un tell me taken. Sí, sí, sí. No, pero... Bueno. ¡Uy! ¡Ojo! 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 Otra vez mal. Ves a clases de trompeta, por favor. How's it going, Goosey? A ver. What are all those weird instruments around the bridges for? Usually those horns are used to summon its associated bridge troll to fill the gap.
We have removed all mouthpieces until we get word from the head of the guild. Ulfie was instructed to keep all his horns hidden from humans. I keep mine under my butt. ¿Cómo? 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 Que tiene uno en el culo. Terrible. You wouldn't happen to know where I can find an Eye of a Beast, would you? Is it time for the tournament already? I thought that was on Tuesday. Oh, bother, my memory's failing again. Ulfie's been suffering from sleep deprivation. A very rude monster has been snarling in the bushes behind my back. Is this monster you speak of hideous, perchance? Snarling Snarlax is legendarily hideous. Those puny guards of Daventry would surely be impressed by his eye. It is rumored the beast has 2 purple eyes with bright blue, glowing pupils, 6 legs, 3 claws, and 1 tooth. I could let you cross and perhaps even help you with that fire-eyed monster, but since Ulfie didn't eat you, Ulfie needs a pick-me-up. This big tooth is a sweet one. If you bring me something to eat, I'll consider helping you. No he entendido prácticamente nada, pero vale. Can you share with me why all the bridges seem to be missing in Daventry? Well, little goosey, until further notice, the Bridge Troll Guild is officially on strike. For too long have we, the bridges, have been stomped on by sharp-pointed shoes of the puny guards. And do they care that my back breaks out in an itchy rash from all that marching? Of course not. As Pilar says, for shame, Daventry. We're not going back to work until the kingdom can take better care of their roads. I should be at the meeting, but Ulfie always shows up fashionably late, right when the croissants are served. Happy trails. Waddle back briskly, Goosey. Ulfie is starving. Hasta luego, crack. Pues no me deja pasar entonces. Anda, ¿y esto? That didn't need a bell. ¿No? Bueno. ¿Puedo darle la campana a él? Por probar. Ludor uses those to summon bridges. No, bueno. Pues nada, quería ir al castillo, pero no me deja. Terrible. He venido de ahí, pues me voy para acá. Y aquí he vuelto aquí. Vale. O sea, he vuelto de nuevo. O sea, por aquí sobre el castillo. O sea, es un círculo, vaya. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver. ¿Este otro camino por allí puede ser? Sí, mira, hay otro camino por allí. Vale. Vale. Nuevo mapa. Perfecto. ¿Esto qué es? I better stand on this side of the rock. Vale. It wouldn't budge. Vale. What a peculiar trap. Una trampa. Un trozo de carne. A lo mejor el troll quiere la carne. Espérate, ¿y ahora cómo salgo yo de aquí? ¡Uy! Espérate. All right, sugar shrooms. Ah. Entiendo. ¿Y cómo saco ahora ya de aquí? Ah, mira, por abajo. Vale. Esta trampa un poco para niños de 3 años, ¿no? Vale. Fantastical floating island. Only steps away. It's so floaty. You'll be amazed. Vale. Se sigue.
Vale. Me dice que vaya para allá. Por lo que vamos a ir para acá. No voy a decir nada. ¡Oh! Otro de estos. A ver. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno. ¿Y cómo voy de allá a allá? This was on my bucket list. Bueno. Pues ahora sí, vamos para allá. Starberries framed a serene view. Shame about that buzzing beehive, though. Vale. Dame la carta, My tú. love, you're my everything. I might not have enough money for a ring yet, but I just can't wait any longer. Will you be mine forever? It's back. ¿Algo más por aquí? Someone had set the scene for a lovely evening. Bueno. I ruined the bees' day and that lovely meal. Me puedo pasear por las vallas, ¿no? I Así. tucked the berries away for later, even though I Vale. was craving a cliffside. No sé para qué me sirve todo esto que estoy pillando, pero bueno. ¿Tiene algo que ver con, con los ingredientes de las pociones o algo? ¿Puede ser que esté haciendo ingredientes para una poción para el troll? Ojo, Ojo mi teoría, que como sea así. Vale. Y por aquí arriba también se puede ir. Pues vamos. A ver si hay algún ingrediente más. Si está ahí el... Vale, una cueva. Y aquí está el tipo este. Don't worry. The Wetzels will be here soon, Princess. Es el de las trampas. Terrible. ¿Qué tengo a todo esto? ¿Puedo soltar la carne? No. Vale. Hay una cueva por allí. Y por aquí una cuerda. Vale. Ish. Iba a darle a la cabra. A ver si podía, pero no. I wasn't always the master archer you see before you now. How'd you learn? We'll get to that part. Puedo intentar, sí. ¡Uy! No, no llega. Bueno. Pues nos queda otra que por la cueva. A ver si encontramos otro dragón. Uy. Moving any further in the dark seemed like a bad idea. Esto no será la cueva de Noob Saibot, ¿no? Por casualidad. A ver. That didn't need a bell. Vale. Tienes que irte, no pasa nada. Tú vete, tranquila. Yo, bueno. Aquí no hay nada que hacer. Aún no sé. Uy, espérate que la lío. ¡Ah! You just pranced into a dark cave ¡Dios! filled with ¡Qué susto, tú! What the... Vámonos de aquí, tú, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Entonces aquí no hay nada que hacer.
Hola. Vale. Porque esto no... Esto no... No. Bueno, pues vámonos. A lo mejor hay que venir luego. Vale. La trampa. Y por aquí había otro camino, ¿verdad? ¿O no? Vale. Pensaba que sí. Vale. A ver, ¿estos siguientes que os he pillado para qué? Buena pregunta. Voy a ir a la tienda de pociones a ver si... A ver si son los clientes para una poción o algo. O son para el troll. Uy, que está aquí ya tú. Madre mía. A ver. Si le doy esto aquí. Those are sweet, but only when cooked. Vale, lo quiere cocinar. Vale, vale, vale. O sea, tengo que encontrar algo dulce para él y me dejará pasar, supuestamente. A ver si cazo un Bandicoot. No. Vale. Vamos al castillo. Bueno, castillo, al pueblo ese. A ver, si lo quiere cocinado, voy a tener que cocinarlo. ¿Cómo lo cocino? Buena pregunta. Voy a ir a las pociones a ver si me cocinan o algo. Creo que también pedían algo de ingredientes, ¿verdad? Puede ser. También querían algo de ingredientes. Muriel won't let me eat those. ¿No? Chester, you stay away from those. ¿No? No, un trozo de carne. Chester. I'm fine. Mira. Sorry. Last time I ate raw meat, I had a bad case of tummy rumbles. ¿Cómo? No. ¿Y se lo pongo a la poción, a la poti? He reminds me of our son. ¿Poti? I always miss him. I should probably ask first before I go dipping things in there. ¿No? ¿No puedo echar nada? ¿Esto? I should probably ask first before I go dipping things in there. No, vale. Vale, ha dicho que... El troll ha dicho que la fruta esa es dulce, pero la quiero cocinada. Tengo que cocinarla de alguna manera. Aquí no se puede hacer nada, entonces... Nos vamos... a la señora esta. A ver si tiene un caldero o algo. Is that you, Graham? Hang on a sec. Cinemática. ¿No? Bueno. ¿Vale? Le doy esto. Fruit. What am I supposed to do? Chuck it at someone? ¿Cómo? ¿Que si puedo cocinar? ¿Cómo? Espérate. You can post a work order on anything you want lifted, chopped, or crumbled. Then I'll bring out Mrs. Crumbler to fulfill the order. No entendió nada, pero vale. Vamos aquí no hay nada. Espera. Uy. Nada, ya es igual. Vale. Aquí tampoco me dicen nada. Voy a ver el frutero, que antes no lo he mirado. El frutero, no, el panadero. Hello there. Buen and día. Good afternoon. Forgive the shop from lacking our usual favorites. With all the bridges out and my supplier missing, I can't keep all my delicious treats stocked. But have a look around. I'm here to answer any questions. Bonjour, mon dia. Mostache. Espérate. Que se me lía. ¿Vale? Oh, custard! Just like my mom used to make. Oh, I'm saving that pie for a special occasion. Sorry. Lo que tú digas. A ver, cocíname esto, por favor. These starberries are perfectly ripe. Just squishy enough. And with a faint scent of musky cabbage. Now, if you can find me the sugar shrooms, it's all yours. For the discounted rate of one shiny gold coin. Quiere una moneda de... Quiero una moneda. Tengo... Sí, justo una moneda, vámonos. The only thing I can sell you for one coin is that discounted pie.
but it's missing a few ingredients. Que le faltan más ingredientes. Entendido. ¿Esto? Wow. Sí. These sugar shrooms look amazing. Just Bien, bien, the bien, bien, right bien. amount of shroomy and not too sugary. Now, if you pass me one shiny gold coin, Grandma's giant star shroom pie is all yours. No, no sé ni qué dice, o sea. A ver, voy a echar aquí los ingredientes, a ver si puedo. Ah, que los he perdido. Ah. Ah, qué bueno. Butter, butter, butter. It's the spice of life. ¿Qué? Toma. Want that giant pie? Sí. It's the only thing I can sell you for one gold coin. So you spent your only coin to buy that giant pie? Sí. I did. I knew that delicious smelling pie would somehow get me to the next round. Mi última moneda, me he quedado pobre ya. Oh, thanks for the patronage. Share this pie with a friend or two. Or three. ¡Dios! And good luck in the tournament. Para el troll. Ha flipado. Para el troll lo tenemos. Eso es para el troll, sí o sí, que es gigante eso. Ya va. Vamos, va. Se puede. Vamos a por el troll. Retroll. Vale. Era por aquí. A por el troll. Vamos a darle eso a ver si explota de... A ver si le sale caires. A ver si le salen caires en el único colmillo gigante que tiene. Se puede. Vamos a ver, troll. Perdóname por el esperar. Toma. Vamos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Calma. Flipando. Thanks for the momentary lapse in conversation. Ulfie was unquestionably hangry. Now that I am refurbished, let us extract that snarling Snarlack's eye. Hasta luego. Earthquake! Pero bueno. Un ojo. It's all yours now. Vale. Buenísima. ¡Qué pesado! No. Eso es mío. Fret not, Goosey. It is the two-eyed snarling Snarlax after all. London Bridges. Venga ya, tío. Ulfie has a new plan. First we'll... Then you'll... Sí, bueno. Sí, claro. Buena idea, sí. Gracias. Uy. ¡Oh! Por fin tocaremos la trompeta. Por fin va a aprender. Now, you may have heard some squawking from a few naysayers in our kingdom concerned with the ethics of the tournament. But proclamations and addendums aside, this is the way we have always done it in Daventry, and this is the way we will continue to do it. Now, Knight Hopefuls, if you would be so kind as to present your eyes. Hold still. Un lobo, bueno. Un tarro de ojos. Mis dos ojos. Míos, eso eran míos. ¿Pero dónde vas? ¿Pero qué haces? Que vuelva... ¡Ah! How did you get that? I thought those were all removed. Entiendo. Les he dicho que ahora vuelvo. Para que vaya ahora por el ojo. Y el tipo este... Si no puedo pasar. No me deja pasar. Come along. We don't have all day. 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 We don't
That's horrid. We only wanted an eye. You slaughtered the whole beast. That is a bell, not an eye. Que eran un ojo, vale. Me gustaría ir a por el ojo, pero no puedo. Entonces, otro bug del juego. Voy a reiniciar. Vamos a reiniciar, venga. Vale. Ah, que es que no puedo. Ah, la trompeta, claro. Sí, sí, sí. Claro, la trompeta. Ahora sí. ¡Vamos! Muy bien. Oh, el gigante. Bueno. ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Cómetelo, cómetelo! Yes, this is. I don't think any addendums. Congratulations. Congratulations, Graham! Welcome to the tournament! That troll is pretty ugly. Yeah, ugly and sort Muy of feo, sí, pretty muy way. feo, sí. That's not exactly what I meant. You know, like your cousin Hilda. Take that and that! Oh. Mr. Springbottom. What? You're surprised I'm competing in the stuffed animal tournament? You know what? I will make some stories of my own. I'll pick up where my last book left off. It was called 31 Ways to Slay a Monster. You're just too adorable to fight, Mr. Springbottom. Let's dance instead. Twirling and best friends and twirling. Gwendolyn! I'm sorry, Grandma. Oh, I'll take care of it, dear. I came to tell you your grandfather is ready for you. Run along, go have some adventures. Just try to have your next adventure away from my glass vases, please. Now it's time for my favourite part of the tournament, the duels. Haha! You will compete against each other in a duel of strength and a duel of speed, with the winners facing off in a championship duel of wits. The pairings of knights were selected at random, so no complaining. I'm looking at you, Whisper. Any ties will be settled in sudden death. The winner, of course, will gain the knight position. The duel of strength will take place at our fantastical and wondrous floating island. And bring your steed to the tournament theatre for the duel of speed. Please unveil the tournament board. I will remain here for any questions. And good luck to you. Oh, wait. I almost forgot. Has anyone seen that archer knight around? He probably headed home. He mentioned how hard it was for him to be away from his family. Whisper saw him headed towards the dark, scary well. Well, proclamation 4637373176737377633.1.5 states that any knight who voluntarily leaves a competition needs to sign the release form on the back of his portrait. We've had problems in the past. Do I have any volunteers to track down his signature? Wonderful. Thank you, Pockets. Here's his portrait. If you could get him to sign it, that would be great. And talk to me if you have any further questions. Let the duels commence. Vale. Madre mía. Estoy reventado. Gente, creo que lo vas a ir dejando por aquí. Mira, me consigo un logro. Después de 1000 años. Which did you tackle first? A ver. Duel of speed or the duel of strength? No entiendo nada, pero bueno. ¿Qué? Pues bueno,
Pues sí, lo voy a ir dejando por aquí. Uy. Bueno. Espérate, a lo mejor puedo devolverlo mejor. No, Achaka. No puedo devolverlo. Pobre Achaka. Mira que es mi favorito. Vale. Pues sí, lo vamos a ir aquí, gente. Espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros, activar la campanita para cualquier notificación de mi canal. O, bueno, vídeo, vaya. Cada vez que subo vídeo directo os notifica, vaya. Y bueno. ¿Cuánto rato llevamos? Madre mía. A ver, a ver. Salgo del juego. Se ha bugueado un poco, pero bueno. ¿Vale? Vale, estoy aquí. Vale. 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 Vale, he vuelto. Hola. He vuelto. Vale, vale, vale. Sí, sí, de repente se me ha caído todo. Se me ha caído YouTube, se me ha caído Ops Studio. Vale, estoy aquí de vuelta, tranquilos. Tranquilos, personas, gentos. Estoy bien aquí. Gente y gento. Bueno. No, no, estoy bien, Llevo... Sí, sí, llevo... ¿Cuánto llevo? 2 horas y 36 minutos. ¿Te sangran los ojos? No, pero casi. Sí, estoy acabando ya. Así que bueno, gente. Aquí me despido. Hasta luego.